La paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Bueno, hoy hemos titulado el mensaje Andemos por el camino angosto. Andemos por el camino angosto. Vamos a orar, Padre, gracias te doy por este tiempo maravilloso que nos permite compartir tu palabra. Gracias por cada persona que está y cada familia que está atenta a este mensaje en el nombre poderoso de Jesucristo. Te pido que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, para que sepamos cuál es la esperanza a la que tú nos has llamado, cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de los santos y cuál es la supereminente grandeza de tu poder, la cual operó en Jesucristo, resucitándolo entre los muertos. Señor, gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo renuncio a todo lo que yo quiera hacer y decir para someterme a tu voluntad en el nombre poderoso de Jesús. Te pido que tomes control de cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Señor, en la autoridad de tu palabra, ato el hombre fuerte, lo declaro sin poder contra nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Ato todo espíritu de distracción que quiera venir a entorpecer, a dañar, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y te pido, Señor, que tu presencia, nos llene, que fluya, que cree toda esa atmósfera llena, Señor, de tu gloria en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo de Dios, anhelamos tu presencia, amado Jesús, anhelamos tu presencia en el nombre de Cristo Jesús, ese fluir de tu Espíritu Santo en este lugar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi alma, llena mi vida, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu amor, lléname, lléname con tu poder. Sí, Señor, llénanos, Espíritu Santo de Dios. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 7, versículo 13. Dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Muchos son los que entran por ella. Porque, versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Voy a repetir. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Estas fueron palabras del Señor Jesucristo. Entonces entendemos aquí que no es suficiente, no es solamente suficiente entrar, no solamente se entra por la puerta estrecha, sino que hay que también recorrer el camino angosto que lleva a la vida. La vida no solamente
se alcanza entrando por la puerta estrecha, sino también caminando por el camino angosto. Porque es que el problema que vemos ahora es que muchos entran por la puerta estrecha, pero siguen el camino espacioso, el camino contrario. Pero el camino que lleva a la vida es el camino angosto. La puerta estrecha y el camino angosto, que es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Entonces, para nosotros alcanzar la vida, tenemos que entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto. Ese es el camino que lleva a la vida, que es el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús. No es solamente entrar por la puerta, porque el Señor Jesucristo dijo, yo soy la puerta, pero también dijo, yo soy el camino. Aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que nadie viene al Padre sino es por el Señor Jesucristo. Entonces, hay caminos que son espaciosos y caminos que son angostos. ¿Cuál es el camino espacioso? Bueno, el camino espacioso es el camino en el que cada uno hace lo que quiera, pero el camino angosto es el camino del Señor. Vamos a ver aquí en la palabra de Dios, que en la palabra de Dios encontramos esos caminos. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 15, versículo 24 dice, el camino de la vida es hacia arriba al entendido para apartarse del Seol abajo. O sea, hay caminos de vida. Ese camino de la vida es el camino angosto. Dice en Proverbios también 10, versículo 17, dice, el camino a la vida es guardar la instrucción. Mire cómo dice, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión hierra. El camino a la vida es guardar la instrucción, ese es el camino angosto, También el camino angosto, dice aquí en en el Salmo 107, dice, versículo 7 dice, los dirigió por camino derecho para que viniesen a la ciudad habitable. O sea, el Señor es el que dirige por camino derecho, por eso ese es camino angosto. Pero también dice en Proverbios 12:28, dice, el indolente, 12:28 dice, en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. El camino de la justicia es un camino derecho. Gloria al Señor. Está el camino, otro camino que se habla en la Escritura, pero es el camino angosto, es el camino de la sabiduría. El camino de la sabiduría dice en Proverbios capítulo 21, versículo 16, dice, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. El hombre que se aparta del camino de sabiduría, el camino de sabiduría es el camino angosto, el camino del Señor. El que se aparta, dice, vendrá a parar en compañía de los muertos, porque coge el otro camino, el camino espacioso. Gloria al Señor. También encontramos el camino de verdad, y lo dice en el Salmo 119. En el Salmo 119:30 dice, escogí el camino de la verdad, he puesto tu juicio delante de mí. Este salmista escogió el camino de la verdad. ¿Cuál es el camino de la verdad? El camino angosto, porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es el camino que debemos, el camino que nos lleva a la vida, el camino de la santidad. Lo dice el camino de la santidad en Isaías 35:8. También es un camino angosto, es el camino angosto. Dice en Isaías capítulo 35, versículo 8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad.
No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Mire usted, el que anda por ese camino no se va a extraviar. Y es el camino de la santidad. Aleluya. El camino de paz también, mire, es un camino angosto. Ese es el camino angosto, dice en Isaías capítulo 59, versículo 3, dice, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ella fuere no conocerá la paz. El camino angosto es un camino de paz. Jesucristo es nuestra paz. Por eso ese camino de paz es el mismo camino de nuestro Señor Jesucristo. Y todo este todos estos caminos que he nombrado, camino de vida, camino derecho, camino de sabiduría, camino de verdad, camino de santidad, camino de paz, son caminos del Señor. Es el camino angosto, es el camino angosto, es el camino angosto. Y ese es el camino del Señor. Lo dice en Oseas capítulo 14. Bueno, en Jeremías también. Jeremías capítulo... Vamos a Oseas capítulo 14, versículo 9. Dice, ¿quién es sabio? ¿Quién es sabio que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos del Señor son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. También lo dice en Mateo capítulo 3, versículo 3. Dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Entonces, estos caminos que he nombrado son el camino angosto, son caminos del Señor. El camino de vida, 1, el camino derecho, 2, el camino de sabiduría, 3, el camino de verdad, 4, el camino de santidad, 5, el camino de paz, 6, y el camino del Señor. Forma parte del camino angosto. Por estos caminos que nosotros debemos andar, no andar por el camino espacioso. Y el camino espacioso es el camino de muerte. Porque aquí dice en Proverbios capítulo 16, versículo 25, dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Los caminos del hombre son caminos de muerte. Nosotros tenemos que seguir el camino del Señor. Entonces, el camino espacioso es aquel camino donde las personas hacen lo que quieren. Y esos caminos del hombre son caminos de muerte, aunque les parezca derecho, así dice la palabra de Dios. Son caminos torcidos, dice en el Salmo 10, versículo 5, dice, Salmo 10, versículo 5 dice, dice la palabra de Dios, bueno, en este no, perdón, vamos a ver en el Salmo, en el Proverbio, en Proverbios capítulo 2, versículo 15, dice la palabra de Dios, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. O sea que el camino espacioso es torcido. También hay camino del necio. Aquí mismo en Proverbios capítulo 12, versículo 15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión. Es derecho en su opinión. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Entonces, acuérdense de la parábola de Mateo, de los 2 cimientos de Mateo 7:24. El Señor dijo, ¿a qué le compararé
el que oye la palabra y la hace. A un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero también dice, pero ¿a qué compararé al que oye la palabra y no la hace? A un hombre insensato. Insensato, o sea, necio. El necio oye la palabra y no la hace. O sea, los caminos del necio son caminos espaciosos, porque hace lo que él quiera. Dice aquí en Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión es derecho, mas el que obedece el consejo es sabio. También vemos que como camino espacioso, la Sagrada Escritura nos habla de un camino eh, de mentira. Salmo 119 dice, versículo 29, aparta de mí el camino de mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. El salmista le está diciendo, aparta de mí el camino de mentira, porque el camino de mentira es el camino del enemigo, Mas dice en el versículo 30, más escogí el camino de la verdad. Aparte del camino de mentira, eso es lo que debemos pedirle al Señor. En el versículo 104 también del mismo Salmo dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Aleluya, mire, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira, todo camino de mentira. Claro, porque la mentira no es de Dios. Es un camino espacioso, espacioso que lleva a la muerte. Ahora, también hay malos caminos, y esos malos caminos son caminos espaciosos, dice aquí en Jeremías, en el Salmo. A ver, vamos a ver, en el Salmo 119, 101, versículo 101 dice, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Aleluya. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Y eso es lo que tiene que hacer uno, abstenerse de los malos caminos para guardar la palabra del Señor, para hacer lo que el Señor nos ha mandado. Gloria al Señor. En Jeremías 25:5 dice, cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio el Señor a vosotros y a vuestros padres para siempre, para siempre. O sea, el Señor está diciendo que se vuelvan de los malos caminos para que reciban la bendición que el Señor ha preparado. Gloria al Señor, le decía al pueblo de Israel. También lo dice en Jeremías capítulo 26, versículo 3, dice, él le está diciendo el Señor a los profetas que le hablan al pueblo, quizás oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. O sea que el camino espacioso es un mal camino, El camino correcto es el camino del Señor. También habla la Sagrada Escritura de un camino de rebelión, porque el no hacer la voluntad del Señor, el no andar por sus caminos, es rebeldía. Y dice acá en el Salmo 107, mire lo que dice Salmo 107, versículo 17, dice, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. Fueron afligidos, claro, porque es un camino que lleva a la muerte y el Señor quiere lo mejor para nosotros. Entonces este pueblo dice que fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Entonces el Señor tiene que afligirlo y enderezarlo porque es un camino que los lleva a la muerte. Entonces que el Señor nos ayude, así como ayuda a este pueblo, los afligió para que
por causa de su camino de rebelión y por causa de sus maldades. ¿Para qué? Para que se corrijan. Gloria al Señor. Otro camino que establece la Escritura, y es el camino que hemos hablado, es escoger nuestros propios caminos, o sea, hacer nuestra propia voluntad. Dice en Isaías 66, gloria al Señor. Isaías 66, dice acá, versículo 3. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. ¿Y por qué escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones? El Señor le está diciendo a su pueblo, ¿por qué escogió sus propios caminos? Entonces, escoger nuestros propios caminos es un camino espacioso. Y en Proverbios capítulo 18, versículo 1 dice, su deseo busca el que se desvía. Su deseo busca el que se desvía. O sea que cuando nosotros buscamos nuestro deseo, nuestro propio camino, nos desviamos del camino correcto, del camino del Señor. Y ese camino es espacioso, ese camino nos lleva a la muerte, no nos está llevando a la vida, porque el único camino que nos lleva a la vida es el camino del Señor, donde nosotros hacemos lo que el Señor nos dice, porque Él es nuestro Señor y Él es el que debe gobernar nuestra vida. Gloria al Señor, porque la palabra de Dios dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Porque si Él es nuestro Señor, tenemos que hacer lo que Él nos dice. Ese es el camino angosto. El camino espacioso es hacer lo que nosotros queremos, es hacer nuestra propia voluntad. Jesucristo dijo en Marcos 8:34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, hay que negarnos a sí mismo, tome su cruz y sígame, hay que seguir el mismo camino del Señor, gloria a Cristo, y el Señor Jesús anduvo aquí en obediencia. Filipenses 2:5 dice, hay en vosotros ese mismo sentir que hubo en el Señor Jesucristo, el cual, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en su condición de hombre se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, ante quien toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Cristo. Jesucristo es el camino. Él es el camino. Gloria al Señor. Él es el camino verdadero. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él, por ese camino, y ese es el camino angosto, gloria a Dios. Así que el Señor nos ayude a despojarnos. Jesucristo dijo también, porque yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y ese es el ejemplo perfecto. No, nosotros hemos venido no para hacer nuestra voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios. Ese es el camino angosto. Así que el camino angosto es el que nos lleva a la vida. Así que hay que entrar por la puerta estrecha y seguir por el camino angosto, que es el que nos lleva a la vida. Gloria al Señor. Padre, gracias por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo, que esta palabra se haga fe y vida en cada uno de nosotros. Señor, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, a no solamente entrar, ya entramos por la puerta estrecha, ahora seguir el camino
angosto, que es el camino del Señor, el camino de Jesucristo que nos lleva a la vida. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, 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 amén. Bueno, gloria al Señor. Este camino a la vida nos lleva el Espíritu Santo de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Hay que pedirle al Espíritu Santo para que nos guíe, porque Él nos va a guiar a toda la verdad. Gloria al Señor. Bueno, si hay alguien en casa que todavía no ha entregado tu vida a Cristo, quiero invitarte a que tomes la mejor decisión de la vida, y es abrir su corazón a Cristo, creer en nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el único camino que lleva a la vida, porque Él fue el que murió en la cruz por nuestros pecados. Dice Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos sino en Jesucristo. Por eso te invito a que cierres tus ojos y que digas: Padre Santo, yo vengo ante ti arrepentido de todos mis pecados y te pido que me perdone. Señor, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió en la cruz por nuestros pecados y Dios Padre lo resucitó. Por eso ahora yo abro mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi único Salvador. Le entrego mi vida para que cumpla el propósito que tiene para mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si hiciste esta oración, ora al Padre todos los días, lee la palabra de Dios todos los días. Comienza por el Evangelio de San Lucas, por el nacimiento del Señor Jesucristo, y sigue en orden hasta leer todo el Nuevo Testamento. El Señor te va a enseñar grandes cosas que tú necesitas saber para vivir en victoria, en bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, si hay alguien enfermo, quiero orar por ti. La palabra de Dios dice en Isaías 53:4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestra dolencia, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y Él llevó nuestras enfermedades. Dice ahí ciertamente, o sea, efectivamente, verdaderamente. Ya llevó nuestras enfermedades. Hay que creerlo y rechazar la enfermedad. Ahora, si le ha fallado el Señor, pídele perdón para que la palabra obre con poder en tu vida. Así que voy a orar por ti, voy a orar por los que están con cáncer, con tumor, con quiste, por los que tienen COVID, gripa, por los que están con dolencia, dolor de espalda, dolor de cabeza, dolor de estómago. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, yo oro por los que están enfermos allá en casa, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo reprendo todo espíritu de enfermedad, reprendo el cáncer, el tumor, el quiste, toda dolencia, toda enfermedad de los huesos. Ahora mismo te ordeno que desaparezca en el nombre poderoso de Jesús. Te echo fuera espíritu de enfermedad. Suelta los cuerpos en el nombre poderoso de Jesucristo. Hoy declaro sanidad en los cuerpos, en los órganos de los hermanos que están allá en casa enfermos, en el nombre poderoso de Jesús, y declaro, Señor, salud, declaro restauración de tus órganos, de tu hueso, ahora en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, por la sanidad, por sanarlo en el nombre poderoso de Jesucristo, porque así está escrito. Ya tú llevaste, amado Jesús, sus enfermedades y sufriste sus dolores. Por ellos son libres, declaramos a ellos libres de la enfermedad y del dolor en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bueno, hemos terminado. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga misericordia de ti. Que el Señor alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.